Cáncer. Al conectar con tu energía llegó este mensaje que tiene que ver con una fecha de vencimiento. Y lo que se me aclaraba era como una diferenciación entre lo que es un ciclo natural, orgánico, que nace, crece, se reproduce, muere. Algo que inicia, que se desarrolla durante un tiempo y que naturalmente como que llega a su fin. Se me marcaba esa energía versus otra que tenía que ver con lo artificial. Y se me ponía este ejemplo como de una etiqueta en un producto. Que uno cuando compra un producto sabe que tiene una fecha de vencimiento, es consciente de que eso tiene una cierta validez, de que no es eterno, de que lo puedo usar o conservar durante cierta cantidad de tiempo, y que generalmente va asociado a algo que es o es artificial o que está conservado de una forma artificial, ¿no? Entonces eso no va a responder a este ciclo orgánico de descomponerse cuando ya cumplió su función, como por ejemplo lo podría hacer una fruta, ¿no? O acá es algo que se creó de una forma artificial o que se intentó sostener durante más tiempo del que corresponde, y que el ver o tener presente esa etiqueta, esa fecha de vencimiento, hace que por más de que evadas ver cuál es esa fecha, sepas que si seguís, por ejemplo, consumiendo ese producto más allá de la validez que tenía, es muy probable que eso no sea saludable o nutritivo para tu sistema, ¿no? Con ese ejemplo sentí que lo que se te estaba marcando como mensaje era que vos sabés o sos consciente de cuando te manejás de una forma que es orgánica, que es natural, cuando iniciás algo porque se presenta a tu vida y te abrís a esa experiencia y lo vivís durante el tiempo que dure, y te das cuenta por distintas condiciones, características, inclusive cosas que a veces son visibles, que ya eso llegó a su final y que es hora de dejarlo irse, o de ya no consumirlo más, o de saber que cumplió su función. Y por otro lado, esta cosa más artificial en el sentido de lo armado, lo conecto más como a lo premeditado, no tanto lo que se presenta en tu vida, sino lo que vos en alguna forma desarrollaste, creaste y que quisiste conservar o conservaste durante un tiempo, pero que hoy en día sabes que tiene fecha de vencimiento, sabes que probablemente estás ignorando que hay algo que se tiene que terminar. Y cuando consulté, si bien es un mensaje general y tomalo solamente si resuena con tu historia o si te ayuda a reflexionar, me lo mostraban como si fuera un ciclo emocional. No tiene que ser necesariamente con un vínculo en particular, sea con una persona en específico, con un lugar, con un ciclo, ¿no? Con el que te venís identificando o asociando desde hace un tiempo, sino como que puede ser también en general la forma en la que te manejas emocionalmente, o que administras o simplemente presencias, observas tus emociones desde hace un tiempo. Es como que siento que hay algo en eso que no es necesariamente orgánico, que hay algo que tiene que ver con una construcción que en algún momento marcaste. Como decir, a partir de ahora me voy a manejar de esta forma, o no voy a permitir esto, y eso generó como una construcción de algo impuesto, no orgánico, no natural, algo que no fluye necesariamente del impulso o de un sentir primario, sino que tiene que ver con el haber atravesado una etapa o ciertos aprendizajes que te lleven a decir, ahora voy a hacer esto de esta forma, y que sostener eso sea algo que de alguna manera va en contra de tu esencia, por eso no es orgánico, y que por lo tanto se te recuerda que, como cualquier cosa construida artificialmente o conservada de una forma artificial,
en algún momento también cumple su validez, ¿no? Entonces vamos a ver si con las cartas se abre un poco más de esta información para ver cuál es la situación que podés estar viviendo, adaptar los tiempos a lo que resuene en tu historia, si es que resuena, y si no, deja el mensaje para quien corresponda. Vamos a ver para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente o Venus. O para quien haya llegado a este video, si la información resuena también. Entonces vamos a ver primero qué tenés en la situación actual. Hay un Rey de Bastos, una energía de fuego, una presencia, puede ser como de energía masculina, y está atravesada, cruzada por la energía del Mago. Entonces siento que podés estar queriendo crear algo que está basado en emociones, en la pasión, en el fuego, en el impulso. Querer manifestar desde esa energía significa estar conectando con lo que te enciende, con lo que te genera deseo, con lo que te genera como ganas de moverte, y de hecho sale en tu inconsciente la energía del Caballero de Espadas, que es un movimiento impulsivo. En lo que vos no ves, en lo que se está gestando o moviendo por debajo de la superficie, tiene que ver con movimientos bruscos, impulsivos, con una energía que puede ser como muy vinculada a a todos estos planetas, ¿no?, que están alineados con la energía de Aries, con ese movimiento iniciático, esa fuerza primaria, ¿no?, para acceder a algo. Entonces querer ir rápido en una dirección, pero eso es algo que vos no estás viendo, es algo que se mueve por debajo de tu superficie. En tu mente tenés en claro, o sos consciente que hay una etapa que se terminó, que tiene que ver con pensamientos, con ideas, con creencias, pero hay algo a lo que se le da fin, se le da muerte, a una personalidad tuya, a un aspecto de tu personalidad, a una tendencia que tenés respecto a lo que crees, a cómo ves la vida. Vamos a ir aclarando las cartas, pero en el pasado aparece el 10 de copas. Entonces, también esto es haber llegado a un punto de plenitud emocional, en una conexión, en una familia, en una situación que represente esto para vos, o haberlo tenido muy presente, o que haya sido algo que estaba presente como un ideal, como un objetivo, y esto queda atrás en el pasado, y con la energía de tendencia hacia el futuro, de movimiento hacia el futuro, hay conflicto, hay competencia, hay distintas voces que pueden estar emergiendo dentro tuyo que van a tirar y empujar para distintas direcciones. En tu energía tenés el juicio, entonces esto habla de despertar a una verdad, también despertar aspectos tuyos que estaban dormidos, resucitar partes que quizás hace mucho tiempo no estabas conectando con esa energía tuya propia, y quizás esa energía que estás despertando también con la carta del mago sea esta energía de fuego, del deseo, pero del deseo en acción, porque es un rey de bastos. Entonces es quien toma el deseo y lo utiliza para moverse en esa dirección. No es algo que ya quede en la cabeza como una idea, como un deseo, como un potencial, sino como algo que se planta y voy en esa dirección y me muevo hacia donde me mueve mi deseo. En el entorno tenés la carta del mundo, que es un cierre de ciclos. Entonces puede que algo en tu entorno, en tu situación externa o referido a una persona en específico haya terminado, o una etapa con eso haya terminado y da la apertura a algo nuevo, pero hay una finalización con la cual te estás vinculando. En tu deseo tenés el sol, entonces hay deseo de claridad, de reconexión con tu inocencia, con tu niño interior,
con el aperturarte a la vida desde el creer que el universo está a tu favor, que todo está alineado para que recibas eso que querés conseguir y no un pensamiento contrario que quizás era lo que tenías en mente con este peso que cargabas en cuanto a ideas, en cuanto a frecuencia mental. Y en la conclusión tenés un 10 de bastos, de nuevo, otra carta 10. Tenés 3 cartas número 10 que son cierres de ciclo. Acá es soltar esto que venís cargando, que son pesos que no te corresponden. Hace tiempo que venís con estas cargas que no son tuyas propias y una vez que llegás a este límite es donde soltás todo, porque te das cuenta que entorpece tu vista, tu visión, la visión del camino, no reconoces por dónde estás caminando, por todo lo que estás llevando a cuestas y acá está como finalmente el liberarte de toda esa mochila que venías trayendo, ¿no? Entonces, si relacionamos con este mensaje de la canalización, de entender lo de las fechas de vencimiento, hay algunas que van a ser orgánicas y no necesariamente porque sean cómodas o porque sean las más fáciles, sino porque te llevan a un límite y llegado a ese límite reconoces que no se puede seguir más cargando estos pesos o donde reconoces que realmente se le dio muerte a algo que no puedo seguir usando de esa forma o no puedo seguir viendo la vida desde esta perspectiva, ¿no? Entonces hay finalizaciones que son orgánicas, que son marcadas por el ciclo de las cosas y hay otras que con un 10 de copas que puede ser como el deseo de lo que querés conseguir, que por algún motivo aparece en el pasado, sea porque estás saliendo de esta situación, porque lo que fue algo que se sintió completo en vos emocionalmente en un momento, ahora no lo es, ahora te genera conflictos, te genera una lucha interna, pero de nuevo nos habla de una energía de culminación, de nuevo nos habla de un cierre. Y lo mismo pasa con las cartas de sobre todo el mundo, que es lo que dije, esto de finalización de algo para comienzo de algo nuevo, y la carta del juicio, que es el resucitar, el renacer. Entonces, si es algo que vos estás queriendo volver a la vida, ¿no? Traer de la muerte, que renazca, que vuelva a activarse con la frecuencia del fuego del Rey de Bastos, es porque se dio cierre en el entorno. Probablemente porque haya sido esa energía la que cerró una puerta y no necesariamente vos que querés reactivarla o que querés abrir o quizás iniciar algo diferente. Pero en este caso, de ser así, es como de todas formas trae una energía de conflicto. Vamos a ver qué pasó con ese 10 de copas del pasado. Creo que es como, porque esta carta quiso salir invertida, entonces es como no hubo colaboración o no se llevó a cabo ese proyecto que se intentaba tener en conjunto, ¿no? De construir algo, de generar una base sólida con el Rey de Oros. Hay algo que en ese sentido generó un conflicto, que generó una lucha, una sensación de que nadie termina realmente ganando, porque inclusive el que gana también sale herido. Entonces esa energía es algo que puede que no haya sido de un pasado inmediato, ¿no? Esto puede ser que marque historias en donde vinculaste de alguna forma el conectar emocionalmente con alguien con esta sensación de que no necesariamente sea parejo, que cuando querés construir algo y que tenga una base y que sea sólida y que sea estable, termina habiendo conflicto. Entonces lo dejás hacia atrás porque cada vez que querés reactivarlo, se reactivan al mismo tiempo esas voces internas.
pero al mismo tiempo es como si tuvieras que luchar con esto porque en el inconsciente tu impulso te lleva, te imanta, te quiere hacer mover hacia direcciones que son las que ya conocen. Es como si me dijeran que este caballo que va tan rápido en tu inconsciente está yendo así de rápido porque ya conoce esa ruta, porque la recorrió muchas veces. Entonces a nivel mental, a nivel sacar conclusiones, tener una idea, ¿no?, en claro respecto a un vínculo, respecto a situaciones, respecto a formas de pensar la vida, es como volver a atravesar una misma ruta y volver a atravesarla ya ni siquiera lento porque la conozco tanto que dejo que el impulso mismo me lleve en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta energía conectada también el basto, que es lo que dijimos de la pasión y la manifestación del mago? Que el mago también es, en su aspecto sombra, como un ilusionista, puede ser una energía que te lleve al auto. Y siento que esa energía es la que de alguna forma estás controlando y por eso estas fuerzas se mantienen como contrarias. Vamos a ver qué aclaran de este 5 de bastos a futuro. Sí, es como no tener en claro tampoco hacia dónde mover porque hay una energía de estar frenado por tus propios pensamientos, generarte esta cárcel que impide el movimiento pero que no es real. Finalmente es como estar poniéndose una nube que tapa la visión, porque también ese sentir que está esa nube, que esa nube es algo externo que yo no puedo mover, es lo que también me permite mantenerme en este lugar para esperar que pase el tiempo, para quizás como bajarle un poco la intensidad al fuego, a las emociones, para no caer en la energía del loco, que en su aspecto positivo es inocente y recorre todo como si fuera la primera vez y mira con los ojos de un niño, y el corazón tiene esa liviandad también, pero es como si fuera que tenés miedo de volver a repetir un patrón, tenés miedo de aventurarte a algo que en otros momentos, con otras caras, con otras personas, situaciones, te generó conflicto. Entonces sentís que vas a volver una y otra vez a las mismas opciones ya conocidas y no te permitís abrirte a algo que todavía no experimentaste. Pero no lo podés ver de esa forma porque estás en un momento de renacimiento, en un momento de volver a construirte vos, de volver a salir de estas energías viejas y estos patrones que repetiste, o de el caer siempre en un mismo rol que tomás vos, que quizás es lo que te lleva a esa muerte, a esa transformación. Entonces esta cárcel la siento autoimpuesta por ese motivo, por el no confiar en tu impulso, por el sentir que otras veces te manejaste a través del impulso y no te llevó a buena ruta, a buen camino. Y al mismo tiempo tenés un deseo de movilizarte hacia un espacio más tranquilo, hacia algo que se sienta estable, sobre todo a nivel mental, como cuando uno toma una decisión y se queda tranquilo porque sabe que es la mejor decisión. Y sin embargo hay algo que siento, que es que por un lado está esa búsqueda y lo que vive dentro tuyo es la conjunción o la mezcla o la combinación entre el querer, el aspecto que te genera tranquilidad en lo mental y te hace sentir que estás tomando la decisión más equilibrada, si se quiere, pero por otro lado el deseo de tu fuego, de tu pasión, de moverse hacia donde tu pasión marca.
Y si este rey de bastos no sos vos y es una energía que está queriendo manifestar presencia en tu vida, que está queriendo abrirse paso, es como que la irrupción de esta energía, el ingreso de esa energía, es lo que genera en vos todo este debate, todo este conflicto, todas estas dudas y voces contradictorias que te piden estabilidad mental, decisiones de las que no te arrepientas después, pero al mismo tiempo el deseo de vivir algo que quizás siempre estuvo en tu objetivo, sea consciente o inconsciente con este 10 de copas, pero que no te permitiste más conectar con ese deseo porque muchas veces salió mal. Entonces está en vos como esta tranquilidad de la soledad. Es como si dijeras, me siento más tranquila o tranquilo cuando estoy sola o solo, porque no necesito entrar en esta energía del 9 de espadas, que es el pensamiento repetitivo, el no poder dormir, el entrar en ansiedad, en el estar pensando qué es lo que otra persona siente, quiere respecto a mí, cómo me ve esa otra persona, qué debería hacer para conectar de la mejor forma, que todas esas dudas o inseguridades que surgen cuando uno se abre respecto a alguien y me lo muestran en relación a un vínculo. Entonces, si no resuena para vos con respecto a una pareja, puede ser respecto a darte a conocer en más profundidad con cualquier persona o situación, involucrarte o generar un mayor nivel de compromiso en un proyecto, en un trabajo, en algo que querés hacer crecer. Entonces está como este miedo también. Quiero ponerle más fichas a esto, quiero hacer crecer más este proyecto, por ejemplo, pero eso significa que aumenta de alguna forma la ansiedad de que salga bien. Entonces, si yo me sostengo como apartado de eso, en mi independencia, en el no necesitar que nada se mueva, que nada crezca, que nada cambie, porque yo ya estoy cómoda o cómodo en mi lugar, en mi jardín, en mi espacio, es como que esto me trae una tranquilidad, es mi lugar conocido, y por otro lado todo lo otro me genera una ansiedad porque significa ya estar vinculando mi energía con una otra, y ese resultado, esa combinación no es controlable, porque ya no es mi propia energía que yo en mi soledad, en mi casa, en mi jardín y en mi espacio puedo equilibrar. Encontré herramientas que me permiten como normalizar esto, o sé que es un día en el que la pasión o el impulso está más a flor de piel, pero que si dejo pasar ese día, quizás ya mañana me levanto más tranquila, más tranquilo y no necesito responder a ese impulso. En cambio, cuando hay una energía de una otra persona al frente, no sentís que tenés el mismo espacio para procesar o para, como si se quiere, disimular todo lo que te hace sentir o no rendirte al impulso de lo que te genera ese otro o esa situación. Entonces ese es el miedo que estás atravesando y eso es lo que siento por lo que decía la canalización, que es lo que tiene una fecha de vencimiento, que es la parte que, si se quiere, es artificial, porque es el querer manejar premeditadamente cómo voy a reaccionar frente a un otro o frente a una situación o posibilidad que se apertura. De otra manera, lo orgánico es que ante ese encuentro, ante ese vínculo, reacciono de la forma en la que la siento, de la forma en la que el cuerpo me dice o mi emoción me dice. Obviamente que uno siempre intenta buscar ese equilibrio y no ser solamente como una marioneta del impulso o de la pasión, pero es como eso ya requiere un ejercicio de presencia, de el estar observándome, y no es lo mismo que estar en este estado resguardado en donde
Es como si tuviera hasta tiempo de pensar una respuesta o de elegir en qué momento me expongo a eso o salgo al mundo a cruzarme con esas posibles energías, y cuando me resguardo en mi casa y no permito esa conexión o ese intercambio con lo que sea para vos. Entonces vamos a ver si sale alguna carta consejo respecto a esta situación, más allá de lo que dijeron, que vas a saber identificar en cuál de esas dos posturas estás, si estás en el movimiento orgánico o si estás en la posición artificial y premeditada y controlada de las reacciones y de los resultados. Consejo para Cáncer en esta situación. Salieron 3 cartas. La primera que voló fue el As de Bastos. Rendite a tus pasiones, conecta con lo que sentís. Por eso está este rey de bastos en el centro de la lectura, ¿no? Es una invitación a que te abras a conectar con tu deseo, con tu pasión, con tu energía sexual, creativa, con la expansión de esa energía vital. Esa es la sugerencia. Pero al mismo tiempo es interesante que te salen 2 energías. Las 2 energías son masculinas. Puede que estés trabajando consciente o inconscientemente con la energía masculina, con la energía de la acción, del movimiento. Y tenés por un lado el Rey de Copas, que habla de la emoción, del control emocional en el sentido no de represión, aunque tiene un aspecto sombra este rey que es callar sus emociones, pero sino en un aspecto luz, es una cierta maestría en el reconocimiento del sentimiento y en la acción coherente de ese sentir. Y por otro lado, el otro rey es el Rey de Espadas, que tiene esa maestría en la parte mental, que tiene claridad en su mente, que no deja que sean los pensamientos quienes tomen control de él, sino que él, como observador de esos pensamientos, reconoce cómo funciona este mundo intelectual, reconoce esas ideas y puede actuar desde la tranquilidad, desde limpiar las dispersiones, las distorsiones mentales. Entonces esto le hace permanecer en su verdad. Entonces lo que entiendo acá es que el consejo es que te abras a sentir las pasiones, que te abras a conectar con lo que te da vida, con lo que te dan ganas de moverte, que sigas me sale decirte que sigas el conejo blanco, como si fuera en Alicia en el País de las Maravillas, que entres por ese hueco del conejo para ver hacia dónde te lleva, pero que lo hagas teniendo en cuenta tus emociones, siendo consciente, estando conectado con el sentir y al mismo tiempo dispersando las distorsiones mentales, las ideas o patrones viejos que están vencidos, que ya caducaron, que tienen esta etiqueta que por mucho tiempo evitaste mirar y leer. Entonces es el reconocer que eso que venció, si seguís ingiriéndolo, sean ideas, patrones viejos, formas de verte a vos misma, a vos mismo, que ya no resuenan con lo que sos, eso, seguir ingiriéndolo, te contamina, es tóxico. Entonces, desde esta claridad, poder reconocer qué pensamientos sí te llevan a tu verdad, y esa verdad está conectada con tus emociones y con el permitirte experimentar el deseo. Iba a agregar todo esto en equilibrio, y cuando levanté el fondo del mazo tenés exactamente esa carta, el equilibrar, el dar y el recibir, el ser consciente y coherente de este intercambio.